Entonces, vamos a ver lo que corresponde a fundamentos de instrumentación y control, que es uno de los últimos tópicos que abarca la asignatura. Hoy día vemos esto, la próxima sesión el día martes 5 de enero, vemos lo que son los controladores lógicos programables, una introducción a lo que es PLC, y ya después tendríamos la evaluación final vía aula por coordinar entre el lunes 11, martes 12, miércoles 13. Alguno de esos 3 días en la plataforma va a quedar disponible para que ustedes puedan ir respondiendo. Ya, entonces, ¿cuáles son las principales razones para controlar el proceso? Bueno, siempre lo más importante es mantener la seguridad de un sistema de tal forma de no producir lesiones a las personas, a los equipos, a todos los activos, porque en los procesos productivos, por ejemplo, los mineros metalúrgicos, manejamos grandes energías, temperaturas, volúmenes, grandes masas, entonces cualquier problema a ese nivel genera perjuicios importantísimos, todo, al medio ambiente, a las personas, a los equipos. Entonces, mantenemos la seguridad. Y desde el punto de vista del producto, mantener la calidad del producto. Entonces, como calidad en qué cosa? La pureza, la composición, el color, ya, lo que se quiera producir o fabricar, la ley, la concentración, ya. Esto lo queremos hacer de una forma continua y con el mínimo costo tanto de producción momentáneo y que esto sea sostenible en el tiempo. Teniendo eso, va a ser posible que cualquier empresa se pueda sustentar, por lo que el control es sumamente beneficioso para la empresa y necesario para que puedan mantenerse operativas en el tiempo. Ahora, si lo vemos ahora como de la parte técnica, en un sistema de control vamos a tener una entrada, elementos de control, elementos a operar, a manipular y una salida. Esto es lo más simple. Ahora, en general, este elemento, ahí se me pasa, es lo más simple. Entonces vamos a tener una entrada, un valor que nosotros queremos obtener desde un sistema y mediante eso vamos a tener una salida que es la respuesta. Ahora si agregamos o lo dividimos esto en más bloques, esta entrada y salida tienen eh, como etapas intermedias. Entonces vamos a tener la entrada, el valor deseado, el valor deseado o referencia, también se conoce como la consigna. Entonces lo que nosotros queremos obtener, los sistemas de control tienen distintos elementos de control. Tienen por siempre, ¿cierto? El instrumento de medición de la variable, los controladores, actuadores, etcétera. Entonces, todos esos elementos son los que interactúan en el sistema de control y el sistema de control tiene como objeto una señal de salida, la que es a su vez la entrada o alimentación de la etapa de potencia, que es la encargada de manejar la energía que modifica al proceso. Y en los elementos finales de potencia, aquí tenemos lo que son los actuadores, que son los que permiten, como les decía, a, acoplar la energía adicional al proceso que estamos nosotros controlando. Entonces, durante este apunte vamos a ir desarrollando estos distintos espacios en sus distintos formatos. Entonces, en un sistema de control desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista del algoritmo, lo que se busca es la siguiente, ¿cierto? Tenemos que comparar la salida
contra la referencia. Aquí se hace una comparación, positivo o negativo, por ejemplo, y se obtiene el error, que sería la diferencia que hay entre la salida y el punto deseado. Si la referencia es 10 y la salida es 10, el error sería 0. Entonces ahí no habría error y estaríamos en el punto deseado, por lo que el sistema de control no debiese hacer nada. Entonces, con estos algoritmos de control simples es que se van diseñando los sistemas para ir adecuándose a las distintas respuestas necesarias en un proceso. Entonces, hago un ejemplo muy simple del sistema de control, un sistema de control básico. El sistema de control básico es un sistema de control que se llama on-off, 1-0 o todo o nada. Donde este sistema de control lo que hace es que no tenemos la capacidad de controlar la potencia en fracciones, simplemente inyectamos toda la potencia o no inyectamos toda la potencia al sistema, o sea, prendemos completamente un motor o no, prendemos completamente un calefactor o no, encendemos por un tiempo algo o no lo encendemos, entonces es la forma más simple de poder desarrollar un control. Por ejemplo, analicemos el control de este tanque. Entonces, lo que vamos a analizar acá es el control de nivel. El nivel de llenado de este tanque va a depender, ¿cierto?, de, por un lado, el caudal, que se simboliza con la letra Q. Entonces, ¿qué pasa si el caudal de entrada es mayor que el caudal de salida? ¿Qué pasa si el caudal de entrada es igual que el caudal de salida? Y tenemos la alternativa que el caudal de entrada sea menor que el caudal de salida. Son las tres condiciones posibles, ¿cierto? Si el caudal de entrada es mayor que el caudal de salida, la variable de interés, o sea, h de t, el nivel en el tiempo, aumenta. Aumenta el nivel, aumenta la altura del estanque. Si el caudal de entrada es igual al caudal de salida, h de t no cambia. O se mantiene el nivel. Y si el caudal de entrada es menor que el caudal de salida, h de t disminuye. ¿Cierto? Baja el nivel. Entonces esas son las tres condiciones básicas de operación de este proceso. Ahora, dependiendo de las capacidades que tengamos de regulación, de control, de las capacidades de sensar del controlador, si es electrónico, si es programable, si es mecánico, etcétera, es que va a cambiar cómo se puede controlar. Por otro lado, también depende fuertemente de la dinámica del sistema. Si el estanque se vacía rápido, lento, si se llena rápido, se llena lento, o sea, depende de muchos componentes involucrados. Y expliquemos un poquito a partir de la imagen cómo funciona acá. Entonces, tenemos una válvula solenoide que es una válvula on-off, de ahí el nombre del control, todo o nada, que puede estar abierta o cerrada completamente y que a su vez va a estar comandada por un dispositivo, digamos, electromecánico, en el que dependiendo de cierta posición, esta válvula va a estar en 1 o en 0. Deberíamos nosotros, con anticipación, de conocer si esta válvula, por ejemplo, es normalmente abierta o normalmente cerrada, para determinar cuál va a ser la función. Vamos a suponer que es normalmente cerrada, o sea, su condición, el paso del fluido es 0 por acá, y cuando nosotros la activamos, nos permite el paso del fluido. Bajo esa condición, nosotros, si activamos la válvula, esto se empieza a llenar, y si la desactivamos, no cae más líquido, y si sube o baja dependería solo de la salida. En un sistema de estas características podrían asociarse los caudales, el mismo caudal de entrada que salida, caudales distintos, porque en realidad depende de cómo se diseñe hidráulicamente. Pero volviendo al control, en este sistema se tiene un instrumento que está sensando, que está midiendo, que es el flotador. El flotador lo que realiza es
pivoteo o la operación de un interruptor, y este interruptor a su vez es el que cierra o abre la válvula, y de esa forma permite que el sistema vaya ingresando o no el fluido. Ahora, eso es desde el punto de vista de control. Desde el punto de vista del estanque, por ejemplo, que el estanque se llene más rápido o más lento, desde el punto de vista del estanque, va a depender, por ejemplo, del área del estanque. Si el estanque tuviese una gran área, ¿ya? O sea, muy grande, ¿sí? 50, 100 metros cuadrados, y el fluido, esto va a subir lentamente. Versus si fuera un estanque más pequeño, por ejemplo, 1 metro cuadrado, con la misma cantidad de agua, el nivel subiría mucho más rápidamente. Entonces, esos conceptos son los que están destacados aquí en esta lámina. Por ejemplo, el concepto del estanque es el concepto de la constante de tiempo, que eso nos va a decir cómo cambia el nivel, por ejemplo, si es lento o es rápido, y eso depende de la geometría. ¿Mm? También hay conceptos como el tiempo muerto, que va a depender cuando suceda un cambio, ese cambio si se ve reflejado instantáneamente. O sea, podrían haber cambios, y esos cambios en el nivel, y el flotador no es capaz de detectarlo, y hay un tiempo en que después de que acumule ciertos centímetros de altura, por decirlo, ahí recién se vea. Y eso podría ser producto de la fricción, por ejemplo, que podrían haber, la energía que se disipa entre los distintos puntos del proceso para recién lograr la operación de la válvula solenoide. ¿Mm? Entonces también va a depender, por ejemplo, del diseño del flotador, de cómo sea su masa, etcétera. Entonces, si se fijan, hay bastantes variables a considerar, pero ahora veamos esto desde el punto de vista gráfico, que nos hace mucho más entendible cómo funciona. ¿Ya? Y aquí tenemos el comportamiento en el tiempo del control de nivel tipo on-off. Entonces, en este sistema nosotros hemos dado un rango de llenado máximo y un rango de llenado mínimo. Entonces, acá vamos viendo, estamos por ejemplo graficando el error, ¿ya? Entonces, el error es máximo porque nosotros podríamos pensar que el estanque lo queremos en 100% y el estanque está en 0%. Entonces, el error es máximo, baja a 0 y después vuelve a aumentar el error. Si lo viéramos del nivel, diríamos el estanque está vacío, se va llenando y después se empieza nuevamente a vaciar, que es lo mismo, pero según el lado que lo veamos. Entonces, vamos a suponer que estamos llenando el estanque entre un 100% y un 70%. Entonces, ¿qué pasa en un principio? El estanque está en 0%, por ejemplo. Esta es la altura h en metros y este es el tiempo. Ya que tenemos la actuación de la válvula, que como es on-off, está apagada o está encendida. Aquí colocaron 0% o 100%. 0% de la actuación o 100% de la actuación. Y lo que vamos a regular es el tiempo de la actuación. Entonces, como decía, el estanque está completamente vacío, la válvula se activa en 1 y el estanque empieza a subir su nivel hasta que llega al 100%. Como llegamos al 100%, en ese instante el sistema no se sigue llenando, se apaga la válvula, vamos a suponer que la válvula permitía el ingreso del fluido, y queda en 0. Entonces después de eso, el estanque empieza a disminuir su nivel, llega hasta cierto punto y en ese momento se vuelve a encender la válvula, porque esa se conoce como una banda, ¿no?, diferencial, que va a ser el rango de trabajo del estanque, o el rango de trabajo de la temperatura, o el rango de trabajo de la presión, de la variable que nosotros queramos manipular en este caso. Le daríamos justamente estos límites de operación. ¿Qué logramos con eso? No tener la válvula operando constantemente. Si nosotros quisiéramos
una menor operación de la válvula, por ejemplo, podríamos bajar el límite en vez de 100 a 70, podría ser de 100 a 40, ¿ya? De tal forma de ajustar esto para poder hacer ahí que la válvula trabaje aún menos intermitentemente. El tiempo de trabajo va a ser el mismo, pero los periodos de trabajo de tensión son los que van a cambiar. Aquí estamos suponiendo que la salida no es controlada, por lo tanto, la salida no dependerá de nosotros en este sistema, la salida va a depender netamente del comportamiento de lo que esté operando la salida. Entonces, se fijan, se arma esto. Y esto es bastante fácil de implementar de distintas formas: eléctrica, electrónica, mecánica, neumática, hidráulica, que es lo que vamos a ver más adelante. O sea, ahora veamos esto mismo, pero en un sistema, en un horno. Aquí ya tenemos un sistema implementado bajo la norma ISA. Sigue siendo el control típico. Ingresa un producto, sale un producto, y en este caso el horno lo que está agregando es calor. Por lo tanto, estamos llevando este proceso a cierta temperatura. Ese es nuestro objetivo. A cierta temperatura queremos llevar el líquido que ingresa o el elemento que ingresa, y una vez que llegue a esa temperatura lo estamos sacando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos un primer lazo de monitoreo. ¿Un lazo monitor de qué? De temperatura. Para eso tenemos un transmisor de temperatura que está conectado en la salida, midiendo la temperatura, y está a un TIC, que es un controlador con indicador de temperatura, en el que tenemos el set point de temperatura, el valor deseado, la consigna de temperatura. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo controlamos la temperatura? Como dijimos, este es un horno, y en este horno tenemos un quemador, que es el que genera aquí el calor, quemando cierto combustible. Entonces, para controlar la temperatura, lo que se está realizando en este caso es controlar el quemador, y ese control del quemador se hace a través de el control del combustible. Por lo que el primer lazo lo que hace es que alimenta este segundo lazo, y este segundo lazo lo que está realizando justamente es realizando el control sobre el esquema de el combustible que ingresa al horno. Entonces, la temperatura del primer lazo entra al controlador segundo y pasa a ser el caudal, la consigna. ¿Cuánto combustible tiene que pasar? Depende de la temperatura y depende del lazo anterior. Así que esa información está llegando al controlador, que sería el set point, y el error o diferencia lo está sacando menos el set point, menos el valor del proceso, ¿ya? En este caso, el caudal de combustible, porque tenemos un transmisor de caudal o flujo, ¿cierto? El caudal de flujo de combustible está llegando al controlador, y con esos datos el controlador dirá, ya, sí, necesitamos abrir la válvula. ¿Por qué? Porque está llegando un fluido, una cantidad insuficiente de combustible, por lo que vamos a abrir esa válvula para permitir, por ejemplo, que se mueva la curva, y de esa forma el horno genere más calor, y eso implica una medición de temperatura. Entonces, eso, se fijan, está funcionando constantemente. Cada uno de estos lazos, el lazo de monitoreo de temperatura y el lazo de control de combustible, están interrelacionados entre sí, ¿ya? Y son necesarios para el control de este hornito. Si eso lo llevamos a un sistema o a una visión bien teórica, lo que tenemos es la estructura general de un sistema de control, donde podríamos interpretar, ahí me equivoqué, donde podríamos interpretar los distintos componentes, ¿cierto? La planta sería el horno, el actuador es la válvula de combustible. Y esta válvula de combustible es comandada por el controlador, en este caso por el controlador de caudal,
donde este controlador de caudal le está llegando una referencia, pero esa viene del control de temperatura. El control de temperatura alimenta la consigna de caudal. Este sistema está controlando el caudal. Y lo que nos interesa acá en este caso es el caudal para verificar si se cumple la condición. Entonces, este lazo de control podríamos acoplarlo al lazo de control anterior, pero el lazo de control anterior no actúa directamente sobre la planta. El lazo de control exterior actúa a través de la planta, actuando en este controlador, si se fija. Entonces están los lazos encadenados, no están actuando ambos directamente sobre el sistema. Definiciones, ya la habíamos tratado en otra parte del curso, así que simplemente voy a leer los títulos: el detector de error, compensador del error, amplificador del error, en este caso más que amplificador del error, amplificador de la actuación, y el controlador. Que el controlador es básicamente las tres etapas anteriores. Cuando compramos un controlador estamos comprando eso como funciones. Esta parte de acá, la compensación, el detector de error, se hace por programación, y la amplificación se podría hacer por software, pero generalmente es por hardware, y eso es cierta energía que el controlador inyecta al sistema para modificar las señales, no para modificar la carga. El otro elemento importante en el sistema va a ser el actuador, que dependiendo de dónde esté, porque el actuador es muy importante porque modifica el medio de la planta, ¿ya? En este caso, por eso hablamos de que aquí está el concepto de la energía, y ahí en este caso se realiza el control sobre la variable controlada, y lo que queremos es que llegue al valor deseado, que es el objetivo, uno de los objetivos del control. Dependiendo de dónde se encuentre el actuador dentro de este lazo que vimos, tiene distintos nombres, siendo el más común y el que uno trabaja siempre, el que está siempre presente, 100% de los casos. Tenemos el actuador final, que es el que realiza el control de la planta. Y en algunos casos tenemos algunos actuadores intermedios. Aquí en la gráfica tenemos algunos actuadores del tipo neumático, algunos sensores y controladores. De lo que tenemos ahí es un controlador dedicado, un controlador standalone de temperatura, en el que se setea el valor de temperatura, se puede medir la temperatura que está en tiempo real, y el sistema internamente desarrolla el algoritmo y tiene las conexiones para todos los elementos, llámese actuador con un elemento on-off generalmente, o 420 mA, una señal regulada, y el sensor de medición del tipo que sea, termocupla, RTD, etcétera. Elemento final de control respecto de esto, vamos a tener que los elementos final de control pueden ser alimentados o pueden llegarle a ellos señales señales desde el controlador, y estas señales van a poder ser del tipo neumático, con un nivel de aire generalmente se utiliza de 3 a 15 PSI, control eléctrico, donde generalmente, por ejemplo, una válvula es motorizada, y esta motorización es realizado por un motor del tipo servomotor, que el que hace el desplazamiento de la válvula. En el mismo caso anterior del horno, en el caso anterior, era una válvula controlada neumática, pero podría haber sido una válvula de control eléctrico. Y también tenemos control electrónico, en que hay una mezcla, pero aquí nos referimos básicamente a la señal, de que la señal pasa por convertidores corriente-presión o presión-corriente,
y después se utiliza el rango de control típico de los 420 mA, que ya estudiamos en la primera parte del curso. Bueno, planta, transductor y acondicionador de señal, ya lo habíamos visto también. La planta es lo que nosotros, donde nosotros vamos a realizar el control. Los transductores convierten la variable controlada en una variable necesaria para enviar al controlador y que se pueda hacer la comparación del error. Y el acondicionador de señal se encuentra generalmente entre el controlador y el actuador, ¿m? Y también entre el transductor y el controlador, dependiendo del lado que queramos, y lo que permite es modificar la señal, ajustarla en voltaje, en potencia, en corriente, para que pueda ser utilizada en la etapa siguiente, ¿cierto? Adapta. El acondicionador se tiene un punto A, un elemento A y un elemento B y la señal va acá, muchas veces requiere que el voltaje que viene 0 a 5, acá necesita 0 a 10, entonces colocaríamos un acondicionador de señal, por ejemplo, en el amplificador, de tal forma de llegar con el voltaje eh, adecuado. ¿Mm? Ese tipo de equipos también lo encontramos dentro de los lazos de control. Ya, entonces, algunos conceptos básicos de control. Control regulado es lo común que se utiliza. Entonces, este control lo que va a tratar de hacer es de mantener el set point o valor de referencia en el mismo valor siempre, a pesar de que hayan cambios o perturbaciones. ¿Qué serían perturbaciones? Modificaciones en el movimiento de la válvula, por ejemplo. ¿Cierto? La válvula se puede abrir más tiempo o menos tiempo, se puede abrir más o menos, y eso va a cambiar el punto de trabajo del sistema. Y eso queremos que el control lo pueda ajustar y que no genere problemas. Otro tipo de control puede en que no cambia la salida, sino que lo que cambia es la referencia. Podríamos cambiar el punto de trabajo del sistema y ahí vamos a tener que han sido modificados los parámetros del control y por lo tanto el control tiene que ser diseñado de un principio para que pueda trabajar con distintos puntos de operación. Las señales ya las habíamos conversado, señal de aire, señal eléctrica, eléctrica electrónica de 420 mA y la señal digital y discreta, señales de 1 y 0 que se utilizan en estos procesos. Entonces vamos a ver algunos elementos que se utilizan de medición, lo que son los transmisores de temperatura, lo que son los convertidores que modifican una señal de un tipo en otra, convertidor presión corriente, por ejemplo, transforma la presión de 3 a 15 psi a 1 o 20 mA y puede ser presión corriente o corriente presión. En general, los transductores se utilizan en este elemento y cuando hablamos de convertir señales de instrumentos, ahí vamos a, por ejemplo, hablar de lo que son eh, convertidores. Acá tenemos convertidores que modifican las señales entre distintos medios. Por ejemplo, un conector que entra fibra óptica, como la señal de luz que está manejando el sistema, a través de señales ópticas justamente, y esa señal la transforma en una señal eléctrica en cables de cobre, o podría entrar desde cable de cobre y transformarse a fibra óptica, o desde fibra óptica a señal Wi-Fi, radiofrecuencia. O sea, ahí los convertidores nos van a permitir modificar las señales desde estos espacios para que sean compatibles y se puedan transmitir en zonas peligrosas o a grandes distancias, o se puedan aprovechar mejor los anchos de banda, etcétera. Lo mismo en los sistemas, y siguiendo con este recorrido de los distintos elementos presentes en un sistema de control, tenemos los elementos primarios. Estos elementos, como dice acá, están en contacto con la variable. Son el elemento en sí que mide. ¿Y qué es lo que miden? Miden algún efecto, como puede ser cambio de presión, fuerza, posición, alguna medida eléctrica, voltaje, resistencia, corriente, etcétera. Entonces, son los que están midiendo en la planta, en el proceso. ¿Mm? Pueden variar, o sea, pueden medir la variación de presión, pueden medir o a través de la variación del voltaje,
dependiendo del sensor que sea. Pero eso es el concepto, es que estos elementos primarios están en la planta físicamente instalados. Ahora, los sensores que están de esta forma, generalmente nosotros los llamamos modelos ideales, ¿cierto? Ecuaciones de la recta, y verificamos el comportamiento de estos sensores respecto de un sensor patrón, lo que se conoce como calibración o contrastación, dependiendo si se que modifica el equipo o no. Entonces, tomando las comparaciones o contrastaciones contra un equipo que sabemos que está midiendo bien, podemos tener una imagen del nivel de error de la medición que nosotros estamos realizando. Ahora, eso se hace en dos espectros. Un espectro que son las características estáticas, que describen cómo se está comportando este sensor en el tiempo, continuamente. Y las características dinámicas, que nos van a decir lo mismo, pero en cambios que se produzcan en corto tiempo. ¿Ya? Cuando se llena abruptamente y aumenta fuertemente la energía, el sistema se comporta de cierta forma, que no es exactamente igual que cuando se va llenando o vaciando, en el caso de un estanque, lenta y gradualmente. Entonces, eso también va a tener una implicancia con los sensores. Respecto de la presión en un proceso, la tenemos que medir. Estas medidas son relativamente fáciles de conseguir. Hay múltiples elementos para la presión. Presión diferencial, ya, por presión hidrostática, etcétera. Y a partir de esto deberíamos buscar los sensores en el mercado que nos permitan medir en el medio que queremos, si es un gas, es un líquido con partículas, es un líquido limpio, es un líquido corrosivo, es un gas corrosivo, es un gas inflamable, eh, de forma de poder medir lo más adecuado según la aplicación. Ahora, en el caso del nivel, generalmente el nivel se separa en dos tipos de mediciones, lo que son niveles de sólido y lo que son niveles de líquido. Esto se mide en toda industria hay acumulación. Y los sensores disponibles también hay una gran variedad. Hay que ver el tipo de estanque, si es presurizado, si es atmosférico, o sea, si está cerrado, sellado o está a presión atmosférica, abierto o sin sello, de la forma que mantiene la presión de afuera. Como les decía, si son sólidos y líquidos, y según lo que se quiera medir, ya sea un punto o el recorrido completo del sistema. Y aquí, ¿qué sensores se pueden usar? Sensores mecánicos alto-bajo, sensor por capacitancia, que lo que hace es que ve la variación de capacitancia que se produce entre la vaina del sensor y el estanque, por lo que si el estanque no es metálico, se debe colocar un elemento metálico por fuera del sensor para que pueda medir este sensor capacitivo. Sensores ultrasónicos que mandan una onda sónica, una onda sonora, viaja, choca, retorna y conociendo la velocidad de viaje, si por ejemplo fuesen 100 metros por segundo y se demora un segundo, significa que avanzó 100 metros en lo que es ida, rebote y regreso. Entonces podríamos decir que la distancia son 100 dividido en dos, porque es una para ida y una para vuelta, 50 metros. O sea, esos 100 metros son 50 de ida y 50 de vuelta. Y así una serie de tipos de sensores en el cual a partir de los catálogos podemos ver cuál es la aplicación más conveniente para cada uno de ellos. Eh, bueno, sensor para medir presión, dijimos, una celda diferencial, ya la habíamos comentado, hicimos un ejercicio tiempo atrás, y estas son celdas que permiten medir dos puntos de presión, por lo que podríamos medir la presión dentro de un estanque, que es equivalente a la altura por la gravedad, la presión dentro de una tubería, diferencias de presión en una misma tubería, para a partir de eso y calcular el caudal, etcétera. Entonces es un sensor bastante utilizado para medir caudal, nivel, ¿cierto? O presión. Entonces es bien versátil este sensor. En lo que es temperatura, lo más simple de emplear son los termómetros, los cuales son de vidrio,
y también tienen su grado de específico de temperatura y también de lo que es la exactitud y la repetibilidad o precisión, y también la resolución, cuántas líneas va a estar dividido en la escala, cuál va a ser el valor mayor o menor que puede medir. Y ahora los termómetros internamente, ¿qué es lo que son? Bimetálicos, la unión de dos metales que se dilatan, y midiendo esa dilatación se puede determinar o se puede mecánicamente hacer el movimiento de algún elemento. Ahí se habla de unión fría y unión caliente. Y lo que son los termómetros eh, de algún líquido como alcohol o mercurio que reaccionan en función de las temperaturas que hay, ya, y nos permiten, al tener el desplazamiento graduado, poder llevarlo a una escala de grados Celsius o grados Fahrenheit u otros grados centígrados o grados Kelvin, y poder tener la lectura directa. Entonces, otro sistema de medición de temperatura son las conocidas como RTD, resistencias detectores de temperatura, donde la más famosa o la más utilizada es la PT100, que es básicamente una resistencia de coeficiente de temperatura positivo. ¿Qué significa esto? Significa que esta resistencia, eh, o sea, esta resistencia aumenta su valor cuando aumenta la temperatura. Entonces, si pasa de 0 grados a donde tiene en 0 grados Celsius, esto vale 100 ohms. Si pasa a 10 grados Celsius, esto va a tener 103,85 ohms. De tal forma de permitirnos, midiendo resistencia, indirectamente medir la temperatura. Otro de los elementos que utilizamos son las termocuplas, donde las termocuplas también miden temperatura, pero lo miden con la unión de dos metales distintos. Y ese punto, el que se conoce como termocupla, donde se usan aquí cables compensados para la alimentación. Y en este caso tenemos una termocupla del tipo real, donde esta pieza se llama el cabezal y esta otra pieza en la vaina en la que cubre, y en el cabezal irían las conexiones eléctricas. Termocupla se caracterizan por letras, y las letras nos dan los rangos de temperatura que se mide, y los rangos de temperatura también son más o menos típicos de algunas industrias. Por ejemplo, la tipo K se usa mucho en fundiciones, en minería. ¿Por qué? Porque nos permite llegar a temperaturas de horno de 800, 1000, 1200 grados, que dentro de esos rangos están, por ejemplo, el cobre. Entonces nos permite que la tipo K la podamos utilizar cuando queremos medir la temperatura en un horno de fusión. Pero si quisiéramos medir, por ejemplo, una máquina de extrusión de plástico, una inyectora que no llega a temperaturas tan altas, ahí nos convendría usar una tipo J, por ejemplo. ¿Ya? Estos elementos lo que hacen es que transforman el calor que están sobre el que están siendo excitados, lo transforman en un voltaje, en un bajo voltaje en milivolt. Otra de los que se utilizan bastante en minería son los pirómetros. Los pirómetros generalmente vamos a tener dos tipos, lo que son los ópticos y los pirómetros de radiación. Los pirómetros ópticos se utilizan principalmente para medir temperatura en sólido hasta rangos de los 700 grados y superiores. ¿Mm? De esa forma, los sólidos irradian suficiente energía que permite la medición óptica a través de fenómenos que se llaman incandescencia. Y en el caso de los pirómetros de radiación, se utilizan desde unos 500 hasta unos 1600 grados, y en este caso miden la energía que irradia un cuerpo y que se compara. Estos son los dos más comunes para medir lo que son temperaturas. Instrumentos para medir caudal, ya habíamos conversado sobre el flujómetro magnético durante este curso.
Lo que se agrega acá es respecto de la instalación. Estos flujómetros lo que miden generalmente están basados en la velocidad del fluido, por lo que es muy importante que se mantenga muy limpio lo que es la zona interior, no se produzcan empancamientos o estrangulaciones que van a variar la velocidad del paso del fluido y nos van a dar una lectura errónea del, del caudal, del flujo a través del instrumento. Otro de los muy utilizados es el medidor tipo turbina, ¿ya? Se utiliza, por ejemplo, en aguas limpias. ¿Por qué? Porque es barato, es fácil de implementar, pero tiene algunas desventajas. No es para líquidos viscosos, ni tampoco para líquidos con solo de suspensión, como el concentrado de cobre, como podrían ser aguas sucias, aguas que vengan de algún estero, que vengan con, no sé, con barro, con partículas, que son, van a terminar dañando el elemento. Respecto a actuadores, tenemos distintos tipos, los actuadores de origen hidráulico, neumático y eléctrico. Vamos a actuar aquí sobre actuadores que van a posicionar válvulas o van a desarrollar pequeños movimientos mecánicos. Cuando hablamos de posicionar válvula, hablamos de desplazar la válvula, ya sea una válvula rotatoria o a través de una válvula de accionamiento lineal. Y dentro de estos tenemos, por ejemplo, los servomotores o los elementos que generan desplazamiento del tipo neumático de acción directa, de tal forma que la presión actúa sobre el servomotor y a mayor presión este ejerce una mayor fuerza, por ejemplo, y la acción inversa, en este caso, trabaja al revés, está con presión y cuando usted se libera presión, la acción directa mueve hacia abajo, por ejemplo, cerrándola, y la acción directa hacia arriba, abriendo la válvula, y en función de eso se va logrando la actuación. Lo que son los cilindros, tenemos cilindros, por ejemplo, de desplazamiento lineal, con efecto simple, doble efecto, efecto multiposición, que nos permitirían, por ejemplo, tener 4 posiciones de cilindro: 0, 25, 50, 75 y 100% de avance, y con eso, si este cilindro estuviese moviendo una válvula, una compuerta de válvula, podríamos tener distintos controles de caudal, por ejemplo. También tenemos cilindros giratorios, en que el mismo pistón va a desplazar o va a impulsar un mecanismo que va a permitir, por ejemplo, acoplamiento sobre levas, fijación de mecanismos, apriete de alguna pieza, etcétera. Cuando necesitemos hacer esto, generalmente son de acción neumática. Cuando trabajamos con aire, vamos a requerir, o lo separamos en dos grandes subconjuntos, lo que es temperatura, o sea, temperatura, lo que son presiones menores a la atmosférica, lo que son presiones mayores a la atmosférica. Cuando hablamos de presiones menores a la atmosférica, hablamos de la técnica de vacío, y la técnica de vacío se utilizan dos métodos, principalmente los eyectores son poco utilizados, lo que se utiliza principalmente son las bombas de vacío, que lo que van a hacer es, desde un elemento, van a extraer el aire o el gas que se encuentra ahí hasta llegar al vacío absoluto, ¿ya? El cero absoluto, y retirar todo y que quede ahí de esa forma para que se pueda utilizar en el proceso. Y cuando hablamos de aire comprimido, hablamos de aire a presiones mayores que la atmosférica, y de esa forma las típicas eran de 3 a 15 PSI, y estos equipos se requiere estas presiones para trabajo, el aire al comprimirlo para generar esta alta presión, se va a producir, el aire tiene cierta humedad, por lo que tenemos que retirar esa agua que se ha condensado, tenemos que secar ese aire, y lo otro que tenemos que hacer es aditivarle, agregarle el aire, lubricante, de tal forma que ese aire pueda servir como al mismo tiempo como impulsor y como lubricador de los mecanismos asociados a este proceso dentro de los cilindritos, valvulitas y todo lo que está involucrado en el sistema. Bueno, también para lo que son posicionamientos de actuadores, de válvulas, tenemos lo que son los servomotores, que tienen eh, eh, características interesantes, un gran rango de velocidades, un buen control, también un buen control de torque, y también unas potencias de servicio continuo, de tal forma que un actuador con un servomotor de corriente alterna podría estar trabajando constantemente durante mucho tiempo modulando, entonces es una válvula que puede trabajar en forma continua. Este mismo válvula de actuación podríamos cambiarla por un motor de corriente DC, en que ya sabemos que
por lo que vimos de los motores, vamos a tener por aquí el torque versus la velocidad y se comportan de esta forma, de tal forma de que en estos motores podemos acoplarle una válvula y son fácilmente manejables para que la válvula o el actuador se transforme en un sistema todo nada, 1-0, un motor bidireccional que podemos abrir y cerrar, hacer cambios de giro muy fácilmente y de esa forma agregamos un par de interruptores de final de carrera y podemos saber las posiciones del motor para cuando se tiene que detener o cambiar el sentido. Y eso podría estar trabajando constantemente, o el valores proporcionales, en de nuevo un motor bidireccional, y tenemos alguna forma de medir el avance del cilindro y con eso determinar el momento en que el motor se detiene, sigue avanzando o cambia su sentido de giro para retroceder y, por ejemplo, cerrar la válvula. Bueno, los motores paso a paso tienen la característica, estos motorcitos, pensemos que son un motor especial, que podríamos tener un motor de 6 pasos, donde cada paso estaría por 60 grados. Hay de distintos pasos, de 4 pasos, 6 pasos, etcétera. Si fuera un motor de 6 pasos, en cada movimiento este motor avanzaría 60 grados. Si fuera de 12 pasos, avanzaría 30 grados y así sucesivamente. Entonces nos permite tener cierto rango de control y nosotros también podemos hacer que este motor gire en uno o en otro sentido, por lo que podríamos controlar dinámicamente distintos tipos de válvulas, como se ve acá, ¿m? Y también actuadores de velocidad variable. Otro tipo de actuadores que se utilizan en las válvulas y en estos sistemas son los actuadores de accionamiento lineal, que en vez de realizar un giro, lo que realizan es un desplazamiento lineal, ¿cierto? Ya sea avance o retroceso, parecido al cilindro lineal, que en este caso es un actuador lineal, donde se utilizan, por ejemplo, un actuador de tornillo o una correa dentada que nos va a permitir mediante un movimiento rotacional transformarlo en un movimiento lineal y, y permitiendo su uso en distintos procesos. Fijan, hay una cantidad importante de actuadores de válvulas que son muy utilizados. Ya, y para concluir, aunque la próxima clase va a ser solamente de este tema, de los controladores lógicos programables, vamos a conversar un poco de ello, los últimos 5 minutos de la clase de hoy. En estos, los controladores son dispositivos electrónicos que constan de un procesador, de una memoria, o sea, es muy similar como arquitectura, como forma de construcción conceptual a un computador, entradas, salidas, periféricos, memoria, etcétera, pero en este caso están pensados para ambientes industriales, que es la principal diferencia. La otra diferencia es que junto con el PLC se entregan distintas formas de programarlo, de tal forma que si nosotros necesitamos controlar un sistema de nivel, de presión, de caudal, de temperatura, de pH, de lo que sea, podemos implementar el algoritmo en un PLC en el que conectamos los sensores, conectamos los actuadores directamente o conectamos los adaptadores de potencia de los drivers de los actuadores y ahí ya podemos realizar el control. Están principalmente montados en terreno, dentro de armario o gabinete y reciben las señales de proceso del sistema, las trabajan, alimentan el sistema, controlan y también eh, levantan la información hacia capas superiores de este sistema de control, como serían capas de control en ubicaciones remotas o capas de control también en sistemas de telecomando a través ya de la red de comunicaciones de banda amplia, como Internet. El PLC en sí, como les decía, se parece mucho a un computador, lo vamos a ver en la próxima clase, procesadores, memoria, distintos tipos de entrada y salidas para poder manejar todo lo que vimos antes. Sensores, actuadores de tipo continuo, de tipo regulado, on-off, etcétera. Tiene que tener la capacidad de interactuar con todo eso y después de que tenemos todo conectado, lo que nosotros hacemos es desarrollar un programa, el algoritmo. Para eso los PLC cuentan con lenguajes de programación, cuentan con instrucciones definidas que nos permiten simular conexiones serie, paralelo, realizar comparaciones, sumas, restas, derivaciones, saltos, etcétera, funciones temporizadas, funciones enclavadas,
y con esas funciones damos respuesta a la lógica de control a implementar y realizamos los programas. Esos programas después de que se desarrollan, se compilan, que es transformarlo en código máquina, y se cargan en los PLC y quedan operando de forma continua dentro de los PLC. Otro lenguaje de programación, el que se ve acá, que se llama GraphSet o bloque de funciones, que el programa, en vez de tener un ladder muy grande, lo que se hace aquí se divide en bloques, esos bloques van en una función, y para el programador o el personal de mantenimiento es más simple de seguir, porque cada uno de estos bloquecitos es un subprograma, subconjunto, y entre bloques hay transiciones, y si estas transiciones se habilitan, el programa va a poder tomar esta siguiente ruta. ¿Ya? Entonces hay acciones y transiciones, y es como un diagrama de flujo que nos permite ir siguiendo el desarrollo del programa. Ahora, dentro, como les digo, de cada uno de estos bloques, lo más probable es que podamos implementar ahí un ladder para desarrollar el código en detalle. PLC industriales, encontramos muchas marcas, aquí solamente nombramos algunas, como es Siemens, con sus líneas de PLC 1200, que es un PLC pequeño, un micro PLC, con lo que son la línea 300, que son PLC modulares ya de gama media, gama alta. ¿Qué otras líneas tienen? Los 400, los 1500, los 200, de tal forma de tener distintos PLC para distintas aplicaciones, donde se requiere más velocidad, donde se requiere una mayor cantidad de entrada, una mayor cantidad de salida, distintos tipos de comunicación. Aquí los ingenieros de control de procesos van agrupando las señales, la salida e implementándolas en estos módulos. Otra de las marcas importantes es Allen Bradley, donde ellos tienen, por ejemplo, la familia de PLC que se llaman Control Logic de alta gama, también está Compact Logic de gama media, y hay otro que se llama Micro Logic de una gama más pequeñita para aplicaciones más puntuales, y estos equipos permiten manejar muchas entradas, muchas salidas, también comunicaciones de distinto tipo, etcétera. Cuando ya estamos comunicando PLCs o comunicando equipos, tenemos que entrar en lo que son los buses de comunicación industrial, que es lo que es un bus, una ruta de comunicación, donde el primero, el más antiguo y el que todavía se usa industrialmente, se llama Modbus, Modicon Bus. Estos buses, ¿qué características tienen? Vamos a ver aquí, o nombrar un par, tres para ser exacto. Características como la cantidad de elementos que se pueden conectar. No es Internet, estos son muchos menores: 16, 8, 32, 64. En este caso permite hasta 247, que es una gran cantidad de dispositivos. En esto se trabaja con comunicación tipo maestro-esclavo. ¿Qué significa? Hay un maestro que podría ser un computador, un PLC, y este equipo interroga, manda una solicitud de datos, esta información llega a los esclavos y responde el dispositivo periférico esclavo que tiene los datos. Y de esa forma va preguntando ordenadamente al 1, al 2, al 3, al 4, de forma sincrónica o cíclica, ¿ya? Los datos comunes, y si alguno de los equipos requiere enviar una información, también puede haber aquí una comunicación cíclica, pero eso hay que definirlo dentro de las distintas configuraciones del protocolo. Generalmente trabaja, como les digo, de una forma cíclica. Otro protocolo que hace algo parecido se llama Profibus, en este caso Profibus DP, periferia descentralizada, que tiene múltiples versiones, versión 0, 1, 2, etcétera. También es un dispositivo maestro-esclavo. Acá se podría ver, podríamos tener una pantalla con una comunicación Profibus, un PLC con una comunicación Profibus, donde el PLC interroga a la red, y a partir de esta red vamos recibiendo datos para las distintas opciones de control. También algunos fabricantes han sacado sus propias redes, como DeviceNet, que fue desarrollado por Allen Bradley, pero actualmente es una red abierta, que hay dispositivos para múltiples equipos. Algunas especificaciones técnicas de esta red nos dice que es para 64 nodos, distancia entre 100 y 500 metros. Los equipos de control no van a estar muy lejos. Si requerimos mayor distancia, lo que vamos a utilizar es fibra óptica como medio de comunicación, y lo más probable es que un enlace punto a punto y separemos eso en dos redes. Velocidad de transferencia de datos son lentísimas si lo comparamos con los datos que nosotros usamos para otras aplicaciones como los video o audio, streaming ahora mismo, pero es suficiente para un sistema de control.
donde 125.000 bits por segundo son aproximadamente 15 kilobytes, son 15.000 datos que podemos enviar, más que suficiente. Acá no se habla de maestro esclavo, pero es lo mismo, se habla de productor consumidor, de tal forma de que se gestiona el manejo de datos para los equipos que lo requieren. También las redes de este estilo tienen dispositivos particulares para la conexión. Por ejemplo, en este caso, DeviceNet usa unos equipos que se llaman DeviceBox, cajas Device, que están diseñados para que el cable principal ingrese acá. Ingrese el cable, salga el cable y se puede sacar una derivación, por ejemplo, poner un equipo y se va armando algo así como una configuración radial que va tomándose una línea principal y se van sacando arranques sobre esa configuración. Y por último, y la más importante de todas, es la red Ethernet, que es sobre la red que está basado Internet, por ejemplo. Es un protocolo de la IEEE, de la International Electronic Engineering Association, 802.3. Es un protocolo que, a diferencia del otro, es de acceso múltiple, o sea, no hay un maestro ni esclavo, hay múltiples elementos que se están comunicando, todos tienen la capacidad de poder interrumpir y consultarle al resto de los equipos, por lo que cuando dos o tres equipos quieren hablarle a uno o recibir de uno, se van a producir choques de datos, lo que se conocen como colisiones, por lo que el protocolo implementa eh, algoritmos que permiten saber que hubo colisiones, que los paquetes se perdieron y por lo tanto los vuelve a enviar. Para eso hay equipos como los switch o los routers, ¿ya? Los hub, que se encargan de administrar eso a nivel de hardware para que no se produzcan colisiones y los equipos puedan estarse comunicando continuamente, ¿no? Entonces, eso era la clase de hoy.